Solamente comentarles a todos amigos que hemos puesto a disposición del PM4R 10 becas para las certificaciones que ustedes pueden acceder si desean. Así que cualquiera de ustedes puede llevar nuestros cursos PM4R y le hemos dado al banco para que disponga de 10 becas. Y claro, las becas las otorga el banco, nosotros le damos la beca y el banco tiene su procedimiento para otorgarlas. Así que ya saben, ¿eh? No desaprovechen esa oportunidad. Si a alguno le falta alguna certificación PM4R, puede acceder a esas becas. Solo tiene que cumplir con los requisitos que ponemos. Muchas gracias. Sigue Cristian, Cecilia. Buenas Sí, noches. ya le podemos dar pase a Yeidi para que comience. Muchas gracias, Yeidi, por tu participación. Es todo tuyo. Bueno, nuevamente, buenas noches a todos. Quiero iniciar dando las gracias a Geston por esta maravillosa invitación para compartir un poco de lo que desde acá de la Gobernación de Bolívar y varios lugares de nuestro departamento he aprendido en torno a los proyectos de inversión pública. Antes también acá presentándome, Yeidi Banqués Mendoza. Soy también ya egresada de la primera certificación de PM4S profesional. Gracias a Eddie, que siempre ella estuvo acompañándonos como tutora, Cristian y todo su equipo. Soy magíster en salud pública, soy asesora de proyectos de inversión pública y políticas públicas y actualmente soy docente en el área de posgrado de la Universidad de Cartagena en el tema de lo que tiene que ver con políticas públicas, desde acá, desde la hermosa ciudad Cartagena, Colombia. Entonces, hoy vamos, digamos, a compartir un poco de lo que he aprendido en torno a los proyectos de inversión pública, que digamos, de pronto estos espacios son sumamente importantes porque cuando estaba en la certificación con el grupo que me asignaron, siempre nos dimos cuenta que a pesar de que estábamos en diferentes países, teníamos algunas similitudes en cuanto a la ruta de los proyectos que son de inversión pública, es decir, aquellos proyectos que se rigen a través de nuestros gobiernos, bien sean municipales o departamentales, dependiendo del ámbito donde cada uno nos desempeñemos. Entonces, analizando e indagando, me di cuenta que casi todos tenemos unas similitudes en cuanto a las rutas de implementación, pero que si bien es cierto, siempre he pensado y le comentaba a Eddie cuando estaba de tutor en PM4R, le comentaba de que qué bueno que en el área de inversión pública también pudiéramos como con el tiempo implementar estos 7 pasos que también son sumamente importantes y que si se aplicarían en todos estos proyectos, por lo menos en Colombia, que no se aplican, hablando con propiedades del departamento de Bolívar, y que he venido como creando propuestas de tal forma que se le puede implementar estos 7 pasos porque le podríamos dar un mayor nivel y una mayor fortaleza a cada uno de ellos. Entonces, para iniciar, les comento un poquito de lo que vamos a hablar acá. Lo que tiene que ver con inversión pública, proyectos de inversión, criterios de priorización y el ciclo de inversión pública en Colombia. ¿Por qué? Porque también es importante que de pronto si alguien está acá, hace parte de pronto de la academia, hace parte de pronto de algunas organizaciones de alto impacto, en el momento que se requiere presentar alguna propuesta conjunta y pues viene destinada acá a Colombia, a cualquier parte, esto digamos que son los pasos de los cuales nosotros debemos tener presente en el momento que los vamos a presentar, valga la redundancia. Entonces, para iniciar, vamos a aclarar, digamos, 2 conceptos que son prioritarios para poder iniciar con lo que tengo para ustedes en el día de hoy. Si hay alguna pregunta, si de pronto alguna intervención, pueden levantar la mano, lo podemos ir haciendo alterno, no necesariamente cuando terminemos esta conferencia. Entonces lo podemos hacer en cualquier momento sin ningún problema. Vamos a iniciar hablando un poco de lo que es la inversión pública. Cuando nosotros hablamos de inversión pública, es todos aquellos recursos que están destinados desde lo público y que se gestionan a través de diferentes fuentes de inversión. Pero estos proyectos deben tener, digamos, una connotación sumamente importante y es que deben ir destinados al mejoramiento del bienestar general y la satisfacción de las necesidades de la población,
mediante la producción o prestación de bienes o servicios a cargo del Estado. Entonces, cuando estos proyectos se van a, digamos, a presentar, como está contemplado, por ejemplo, acá en Colombia a través del Departamento Nacional de Planeación, que es quien rige todo este tipo de proyectos, es importante que cualquier proyecto que se vaya a presentar, porque a veces decimos, pero no los aprueban, de pronto tienen algunas barreras allí, es porque acá también todos los proyectos tienen que estar alineados desde el nivel nacional hasta el nivel local o departamental en el momento que se vaya a aplicar algún tipo de convocatoria o en el momento que se vaya a formular algún tipo de proyecto. ¿Por qué? Porque es la única forma en que se le puede dar una viabilidad, teniendo en cuenta que va a responder a algunos indicadores que están contemplados en el plan de desarrollo. Entonces, luego de tener claro lo que tiene que ver con la inversión pública, entonces miramos cuando hablamos de proyectos de inversión, cuáles son esos proyectos de inversión. Estos son los proyectos que están destinados con ese recurso, digamos, del Estado, ese recurso que es público, pero que además va a responder a unas actividades que van a estar también desarrolladas en un periodo determinado y que además van a generar digamos, la dependencia de unos recursos que pueden ser financieros, físicos, humanos, ambientales, entre otros. Entonces, todo este tipo de proyectos, lo importante es que respondan a la necesidad de una población específica, porque así tal cual lo pide la norma y así tal cual lo pide la metodología en el momento que nosotros los vamos a presentar. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuándo un proyecto cumple digamos, con los requisitos para que sea avalado, en este caso, este tipo de proyectos que de pronto, por su alto impacto, o son proyectos que de pronto tienen un recurso un poco mayor para su implementación, nosotros debemos tener en cuenta unos criterios que son los criterios de priorización. Son criterios de priorización que están basados dentro de acá en Colombia, se llaman los recursos que tienen que ver con las regalías. Entonces, estos recursos tienen unas destinaciones que son específicas y que deben cumplir los proyectos dentro de su metodología con unas especificaciones para poderlos tener en cuenta. Entonces, estas especificaciones están basadas en 2 etapas. ¿Cuáles son estas 2 etapas? La primera etapa tiene que ver con lo que tiene que ver los criterios de priorización. Y en la segunda, ya aquí miramos el análisis de las características que tiene cada uno de los proyectos. Entonces, ¿qué miramos en esa primera etapa, digamos, en estos criterios de priorización? Que si bien es cierto, por ejemplo, yo acá actualmente asesoro una de las instancias en la gobernación, es la Secretaría de la Mujer, y hago el enlace, por ejemplo, con el tema de planeación. Entonces, siempre que se va a realizar, digamos, la formulación de algún proyecto o algo, siempre es importante a donde me tengo que ir, siempre va a ser al plan de desarrollo. Y después de ahí es que se baja la mirada a otras necesidades que van más allá de lo que tiene que ver con las poblaciones a las cuales nosotros vayamos a intervenir. Entonces, en esta primera etapa, cuando se va digamos, a escoger cuál es el proyecto que se va a presentar a estas instancias, miramos que deben tener unos elementos claves para el momento de evaluarlos. ¿Cuáles son? Primero, vamos a tener en cuenta el cierre de brechas. ¿Qué se mira en este cierre de brechas, en este criterio de priorización? Miramos primero que las líneas de inversión sean prioritarias, es decir, que estén contempladas dentro de las líneas gruesas y los subprogramas o programas que hacen parte del plan de desarrollo del país y del plan de desarrollo, en este caso, del departamento. Luego, se mira que el nivel de esfuerzo, es decir, si realmente al momento de nosotros avalar ese proyecto, realmente tiene digamos, una respuesta a esas necesidades y si realmente vale la pena en cuanto a los costos y beneficios. Otro punto que se mira acá tiene que ver con el impacto territorial. Entonces, en este impacto territorial se mira la integración interdepartamental también. Es decir, cuando se mira la integración interdepartamental, cuando nosotros queremos trabajar no solamente de pronto con nuestro departamento específico, por lo menos de pronto de planeación, sino también quiero trabajar con otras instancias que de alguna forma puedan contribuir en el mejoramiento o en la ejecución de este proyecto. También es importante aquí mirar la población beneficiaria versus a la afectada. ¿Por qué? Para poder mirar qué tanto es la magnitud
de la población y el impacto del cual yo le voy a apuntar con ese proyecto. Y como tal, la magnitud del proyecto, miramos todo lo que tiene que ver con el valor total del proyecto versus costo-beneficio. Y ya finalmente esto pasaría a un concepto técnico donde ya mirando todos estos aspectos, todos estos criterios de evaluación, se determina si es favorable o no favorable y si está cargado y bien cargado en la plataforma que amerita este tipo de proyecto. En la segunda etapa, miramos los puntajes por análisis de las características de los proyectos. Entonces aquí miramos 5 aspectos. Estos 5 aspectos son, primero, la pertinencia. En la pertinencia, ¿cómo se evalúan? Todos son basados en unas preguntas. Es decir, si nosotros desde Perú de pronto queremos como investigar algo que de pronto, digamos, en torno a la alimentación con Colombia, podemos mirar de pronto el uso efectivo, qué sé yo, de pronto del consumo de alimentos de animales marinos, algo así. Entonces, si yo quiero hacer como de pronto Perú y Colombia quieren hacer algo en conjunto, en una alianza de pronto a través de una universidad o a través del gobierno, a través de algún grupo de investigación, siempre vamos a analizar estos criterios a través de respondernos unas preguntas. ¿Por qué? Porque son las preguntas que se hacen dentro del establecimiento o dentro de las instancias que se encargan de avalar estos proyectos. Ellos hacen unas preguntas que son categorizadas sí o no y a cada una se les va dando una ponderación de máximo 20 puntos. Y así es que los proyectos se van avalando cuando van a pasar por el tema de la regalía. Entonces, en cuanto a la pertinencia, se evalúa primero si el proyecto guarda relación con la realidad en la que se ha aplicado, es congruente con las exigencias del territorio y si cuenta con un alto impacto a nivel regional. Pues como les digo, como son proyectos que por lo general superan 500, 1.000 millones de pesos, que para acá es un gasto bastante significativo, es importante tener todo este rigor en el momento de seleccionarlo como una viabilidad para el mejoramiento de las poblaciones en este departamento. El proyecto tiene como objetivo la cobertura de servicios públicos o desarrollo económico en la región. Y si la iniciativa de desarrollar con el proyecto de inversión se encuentra priorizada dentro de los ejercicios de planeación, también aquí se hace la evaluación y se va chequeando y se van descartando. Otro criterio es la sostenibilidad. En la sostenibilidad, ¿qué se mira? Si la alternativa propuesta garantiza que el proyecto sea autosostenible o es un proyecto de infraestructura que en vez de terminar su etapa de inversión no requiere recursos para la operación. Cuando estos proyectos son de infraestructura, siempre hay unas metodologías que, digamos, hacen un poco más flexible el proceso porque están basados en los proyectos tipos. Entonces, de pronto, si yo voy a presentar un proyecto de pronto para mejorar infraestructuras educativas, deportivas o centros de atención para niños, ahí miramos enseguida los proyectos tipos y ahí están como estandarizados algunas variables que solamente es aterrizarlas a la población o al territorio al cual yo voy a implementar este proyecto. Si la entidad cuenta con recursos de naturaleza permanente que garanticen la operación, mantenimiento y o funcionamiento del proyecto presentado. También se mira esto en torno a la sostenibilidad. Y además, si efectivamente hay una garantía de que los recursos que estoy solicitando realmente alcancen en su totalidad para la ejecución de todo el proyecto. Es decir, porque cuando acá se presenta un proyecto en regalía, no se puede luego uno decir no, que no alcanzó algo porque eso genera un poco, digamos, dificultades porque aquí los entes de control a estos proyectos acá les prestan muchísimo más atención que cualquier otro tipo de proyectos. Además que nosotros acá tenemos, a nivel de los entes de control, tenemos la Contraloría, valga la redundancia, y en la Contraloría, de hecho, hay una persona específicamente encargado como el contralor de todo lo que tiene que ver con los proyectos asignados al tema de regalías. Entonces, le hacen un seguimiento bastante riguroso a todo este tipo de procesos. En el impacto, miramos si el proyecto promueve el cumplimiento de las metas establecidas por la entidad en su plan de desarrollo. Entonces, aquí miramos siempre que vamos a formular un proyecto, ya sabemos que la carta de navegación va a ser los planes de desarrollo, o también podemos tener en cuenta las políticas públicas que son adoptadas a través de los consejos de política social, que acá son una instancia bastante importante para la toma de decisiones. Entonces,
Si de pronto no está en el plan de desarrollo, pero está en la política pública, se le puede analizar también la viabilidad. Otra pregunta que miramos es si el proyecto contribuye a fortalecer o crear capacidades de producto en la entidad territorial y se beneficia él mismo. Y en cuanto a la articulación, se analizan dos preguntas y es el proyecto aporta al cumplimiento de las metas de planes de desarrollo nacional, departamental o municipal y si el proyecto hace parte de una iniciativa y o programa del gobierno nacional. Porque a veces son iniciativas que también podemos de pronto querer implementar y también pueden ser válidas. Y en cuanto al mejoramiento, si el proyecto soluciona en parte o gran porcentaje algunas necesidades básicas insatisfechas en cuanto a los servicios de mejoramiento en cada una de las poblaciones. Y si el proyecto a ejecutar aporta a la reducción de las brechas en el sector dentro de la región en la que se está ejecutando. Esto digamos que son los 5 criterios que se tienen en cuenta en la segunda fase cuando se van a analizar los proyectos tipo o los proyectos de inversión acá. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta que hacer para mostrarles el ciclo de los proyectos. ¿Tienen alguna pregunta o sigo? Continúa nomás, Yeiris. Al final de la ponencia vamos a hacer la ronda de preguntas. Gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Entonces, bueno, continuando ya, digamos, una vez tenido claro los criterios para los cuales debemos tener en cuenta en el momento de presentar una propuesta o un proyecto de inversión, es importante también conocer cuál es ese ciclo de esos proyectos que nosotros vamos a presentar, porque de pronto allá se habló de los criterios a nivel general, pero ya casi lo voy a hablar un poco a nivel particular de todo lo que tiene que ver con el proceso de los proyectos. Estos proyectos, digamos, todos están basados acá, se basa todo a través del marco lógico, que sé que de pronto muchos de los que estamos acá los conocemos y ya lo hemos visto también en cada una de nuestras áreas de intervención. Entonces acá las propuestas de los proyectos que se piden están basados a través de esta metodología. Y esta metodología a su vez hace parte de una plataforma que se llama la MGA. Entonces todos los proyectos que se presentan acá tienen que pasar a esa plataforma que es la MGA y esa MGA es la metodología general ajustada. Ahí se suben todos los proyectos y ahí empieza todo el curso de aprobación, todo el curso de revisión de documentos y ahí es donde se dan las respuestas hasta pasar a otra plataforma que es el switch territorial, que es donde ya el departamento transfiere y aprueba todo el ciclo del proyecto. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar este tipo de proyectos, vamos a pasar acá por 4 fases. Primero tiene que ver la fase de preinversión, tenemos la fase de inversión que es la segunda, la operación y la evaluación. En esta fase de preinversión tenemos en cuenta primero, en el área de la formulación, aquí nos piden cuál es la identificación. Entonces, la identificación vamos a hablar de la situación actual, la situación esperada, la alternativa de solución. Entonces, en la situación actual es donde nosotros contamos todo lo que tiene que ver con la problemática que vamos a intervenir con este proyecto, cómo está a través de estadísticas, porcentajes, entre otros. La situación esperada, que es lo que nosotros vamos a desear, y las alternativas de solución, que son, digamos, todas las actividades que vamos a contemplar y costear en el proyecto para que puedan ser aprobadas. Luego, esto va a pasar a la fase de preparación, que es donde nosotros miramos todos los estudios a nivel legal, a nivel de mercado, técnico, institucional y organizacional, la parte ambiental, los riesgos a nivel comunitario y a nivel financiero. Luego miramos la evaluación, a nivel de la pertinencia, teniendo en cuenta la parte financiera, la parte económica y social, y luego pasamos entonces a la parte de la inversión. En la inversión se mira la ejecución, el seguimiento, en la operación miramos la generación de los beneficios a través de los bienes y servicios, y en la evaluación ahí miramos el impacto del proyecto a largo plazo. Entonces, eso como a manera ahí de resumen. En esta parte de la etapa de preinversión, es sumamente importante tener en cuenta que es la inversión. ¿Qué tiene que ver con la inversión? La relación que tiene que ver con el presupuesto. Nosotros en Colombia nos regimos por algo que se llama el Plan Operativo Anual de Inversiones, que es el POAI. ¿Qué pasa? Todos los proyectos
que se aprueban tienen que estar también contemplados en ese POAI porque es como, digamos, esa carta de navegación que nos va diciendo cuáles son los proyectos que se aprueban en el año inmediatamente anterior para que puedan ser también aprobados desde la parte financiera. Miramos aquí también la conformación del marco del gasto de mediano plazo de cada sector porque es importante tener en cuenta que por cada etapa dentro del presupuesto también es importante mirar cómo va a ser el gasto y cómo va a ser distribuido ese gasto. ¿Qué pasa con este tipo de proyectos? Que aquí es donde, digamos, es una de mis propuestas como para el mejoramiento y de pronto, digamos, teniendo un poco de optimismo porque nosotros acá en Colombia acabamos casualmente de cambiar de gobierno y estas metodologías hacen parte pues del gobierno a nivel nacional, que es el Departamento Nacional de Planeación. Si estas metodologías de pronto tuviesen en esta fase, lo que hace falta como complementar con lo aprendido en el tema de la certificación de PM4R es que la EDT, si estos proyectos lo tuviesen, fuera mucho más fácil en el momento de la evaluación del impacto. Porque, ¿qué pasa? Como es un poquito amplia todavía la metodología, le hace falta como fortalecer un poco más ese proceso. Todavía los proyectos, en el momento que se presentan, tienen, digamos, quedan muy amplios a veces, quedan muy generalizados, porque te da la oportunidad de que el proyecto sea muy generalizado. No tiene como muchos criterios en el momento de nosotros especificar lo que realmente vamos a costear en el proyecto. Entonces allí siempre, desde que aprendí realmente y desde que me certifiqué como formuladora de proyectos acá, para mí siempre ha sido un reto porque como es tan importante ese desglose de cada una de las actividades, acá de pronto la metodología no lo permite. Entonces, hay como que haciendo una propuesta a ver si más adelante podemos mejorar esto acá en Colombia. Miramos además en esta fase de inversión, que es la siguiente, miramos que se ejecuta el proyecto desarrollando las actividades que fueron programadas, se realiza seguimiento físico y financiero del proyecto, y ante las circunstancias que no ajustan a lo planeado, se actualiza y se ajusta el proyecto teniendo en cuenta no alterar el alcance que determinó su viabilidad. Cuando nosotros de pronto en esta fase de inversión, de pronto por lo menos en el momento que estuvimos en plena pandemia, tocó reajustar muchos proyectos, entonces nuevamente estos proyectos en esta fase para el ajuste pasan por otro proceso un poco más denso, pero toca hacerlo porque si no en la plataforma, en el momento que se vaya a pasar en la evaluación, pues los indicadores se podrían caer. Entonces toca justificar el paso a paso también en el momento cuando vamos a hacer algún tipo de cambio en esta fase de inversión. Otra fase del proyecto es la fase de operación. Entonces acá lo que nosotros analizamos es si la población recibe los productos generados en el proyecto. Dependiendo de la naturaleza del proyecto, se debe tener en cuenta el mantenimiento a infraestructuras, equipos, máquinas, entre otros, porque aquí también, dependiendo de los tipos de proyectos, toda esta parte se tiene que especificar. Se evidencia la sostenibilidad del proyecto y se generan los beneficios derivados del proyecto. Entonces, acá también en el tema de la operación, a pesar de que hemos tenido, pues, y se reconoce un avance en todo lo que tiene que ver con la metodología, con el tema de la estructura, sí, es importante identificar, como les he venido diciendo, y tener en cuenta que hace falta algunas cositas por fortalecer, pero bueno, estamos ahí como que en ese proceso para realmente estos proyectos puedan tener un poco más impacto y llegar verdaderamente a las poblaciones más necesitadas en este caso. La evaluación ex-post, que estas evaluaciones es donde nosotros evaluamos sistemáticamente y la parte objetiva del proyecto, donde nosotros tenemos en cuenta realmente si fue pertinente, si fue eficaz, si realmente tuvo un impacto con la población, es lo que nosotros acá le llamamos ex-post. Entonces acá miramos si culminados los proyectos se cuentan con la información para analizar resultados e impactos, si se obtiene información para corregir futuras formulaciones de proyectos, si se genera información que soporta nuevos proyectos al identificar nuevas problemáticas u oportunidades de intervención pública, y si los proyectos estratégicos, es decir, los que se implementan a través de las políticas públicas, son susceptibles a este tipo de evaluación, porque realmente
Anteriormente no se evaluaban, digamos, los proyectos como tal desde la plataforma, pero actualmente ya tenemos una plataforma para evaluar, que es el SPI, para mirar si efectivamente se cumplió con lo programado, si finalmente generó algún tipo de impacto o si tuvo algún tipo de complicaciones o algo, también allí quedarían registradas. ¿Para qué? Para que en el momento que los entes de control requieran toda la información, entonces allí se pueda acceder y encontrarla de manera detallada. Entonces, esa era la pequeña intervención que les tenía con relación a los proyectos. Y me gustaría entonces ahora aquí, sí, empezar a compartir, porque la hice como para que podamos compartir y intercambiar de pronto experiencias desde cada uno de nuestros países y lo que hemos aprendido en la certificación que podamos aportar para esto. Muchísimas gracias. Excelente, excelente, James. Cecilia, ¿podemos empezar con las preguntas entonces? Sí, por supuesto, amigos, podemos comenzar alguna pregunta. Gracias, Yeiri. Pueden ser preguntas, pueden ser sugerencias, experiencias. Buenas noches. Bueno, pregunta casi no tengo porque la verdad estuvo súper claro el tema. Te quiero felicitar, es un tema súper interesante el que tú diste y me pareció cómo engloba todo, ¿no? Porque engloba la parte de lo que es salud, ambiente y todo. Y yo hago la parte de ambiente acá en Ecuador y me pareció súper interesante cómo va de la mano todos estos temas. Y muchas gracias por tu tema, está súper interesante y como te digo, preguntas, no las tengo porque lo entendí todo súper claro. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más, amigos? Sí, buenas noches. Una consulta. Sí. Sí, Sí, en Perú nosotros trabajamos a través del InvierteP y para darle una similitud prácticamente a las inversiones, ya vemos el tema de proyectos de inversión que es similar y nosotros trabajamos otras inversiones que se llaman las COR, lo que es optimización, ampliación, rehabilitación. ¿Cómo en Colombia trabajan estas inversiones? Por ejemplo, ¿qué son las COR? Cuando ya que yo tengo un proyecto de inversión en funcionamiento, de repente uno de los activos estratégicos se deteriora o se malogra por X motivos, ahí yo aplico inversión a través de estas IOR. ¿Cómo lo hacen en Colombia estas inversiones? Bueno, estas inversiones, fíjate, casualmente cuando estaba haciendo la revisión de literatura como para mirar cómo cuando en el momento que hablara acá me pudieran comprender, encontré mucha información casualmente del Perú que tiene hasta manuales para todo el tema de priorización de proyectos de inversión pública, que le leí dos documentos de Perú. Acá, todos los proyectos estos que tienen que ver que sean de inversión, como les digo, primero, el primer paso de la formulación con todo lo que les acabo de mencionar, es que ellos tienen que ser presentados, depende, por ejemplo, si es al departamento, puede ser Bolívar, puede ser Sucre, cualquiera de los departamentos de Colombia. Esos departamentos, a su vez, tienen conformado algo que se llama OCAD. En el OCAD son, digamos, ese órgano rector que se reúne ¿para qué? Para revisar los proyectos preaprobados, que son los que aprueba planeación, para ellos allí darle la viabilidad. Si son presentados de pronto para el gobierno a nivel nacional, se tendrían que presentar ya al DNP a nivel nacional. Entonces ellos ahí miran la pertinencia, la eficacia, si efectivamente corresponde, si suma los puntos. Entonces estos proyectos que suman más de 60 puntos son los proyectos que se preaprueban y ahí empieza todo el curso de lo que tiene que ver con el trámite, evaluación y otro tipo de componentes que acá se tienen en cuenta. Pero sí es un proceso que hay que dedicarle todo un tiempo porque, como les digo, son proyectos de alto impacto y de alto costo. Entonces, todos tienen que pasar por un comité que se llama el local. Ahí es donde se aprueban todo este tipo de proyectos.
Hola, Sí, Juvenal, adelante. hola, ¿qué tal? Este, capaz nos pueda explicar eh, con un poquito más de detalle la implementación de las metodologías del PM4R en todo este sistema de inversión que hay en Colombia, ¿no? Si se ha podido aplicar en Sí, como parte, en algunos, ¿no? En algunos componentes, no, no lo sé, ¿no? sí, Eh, bueno, les cuento algo como les decía al principio. Ha sido todo un reto porque esto es una metodología que ya está, digamos, adoptada digamos, en cada uno de los territorios, ¿no? Porque viene desde el nivel nacional, desde presidencia. Pero estas metodologías, antes de ser, digamos, montadas en una plataforma que es la MGA, tienen que pasar por un documento técnico, ¿no? Entonces, ese documento técnico, que es un Word, que es donde está como el detalle de cada uno de, digamos, de los proyectos, que de pronto no todos se pueden pasar a la plataforma porque no alcanza a cargarse todo ese tipo de información. Entonces, ¿qué ejercicio particular hice yo acá? Desde la Secretaría, de la cual yo trabajo acá, que es la Secretaría de la Mujer, en ese documento técnico, ¿verdad? Ahí empecé a aplicar los pasos del PM4R. Es decir, yo en este momento tengo un piloto, un ensayo, digamos así, de todo lo que yo hablé con la secretaria, mire, le comenté lo que había aprendido, cómo esto podía impactar. También hablé con la secretaria de planeación a nivel de departamental y le pareció interesante porque, pues, es un tema que no, acá es un poco, digamos, por lo menos en mi entorno, es desconocido el tema. De hecho, yo soy la única persona certificada hasta el momento en PM4R. Entonces, cuando yo les expliqué la importancia que esto tenía, ellos lo consideraron viable y entonces yo empecé a formular algunos proyectos con esto desde el documento técnico. Entonces, ahora el siguiente paso, como les digo, es que en las mesas de trabajo que se van a tener, y como ahora tiene que cambiarse toda la plataforma porque hay que migrar el nuevo plan de desarrollo, la idea es que la propuesta pueda tener ese impacto y se pueda también tener desde la plataforma este cambio, ¿ya? Porque ahorita tienen que cambiar la plataforma para poder, digamos, trasladar todos los indicadores del nuevo plan de desarrollo. Entonces, la idea es que dentro de los pasos, allí quede porque realmente, si, como les digo, si ojalá y pudiéramos, nos aprueben todos los 7 pasos, pero solamente con que nosotros tengamos esa claridad, como hemos aprendido de la importancia de desglose de las actividades del proyecto a través de la EDT, créanme que esto va a tener mucho más impacto, ¿no? Mucho más impacto porque las demás de pronto sí están, sí hay un cronograma de actividades, nosotros sí tenemos una matriz de riesgo, pero falta como ser un poco más específico. Entonces, vamos a mirar si es posible. Por lo menos ya hice los primeros pasos acá en la Secretaría y los proyectos de 2022 y los de 2023 van a tener algo de lo aprendido en los 7 pasos. excelente. Y disculpa que continúe con las preguntas. Y eso tuvo alguna normativa entonces? O sea, si hubo alguna, no sé, alguna resolución de algún tipo que incorporó o validó esas herramientas, ¿no? Al menos una, como nos estás comentando, para que se pueda utilizar, algo así. Si todavía no está validada, como les digo, porque es un piloto, sino que entonces ella lo que me dio la opción fue, bueno, ¿cómo es que se llama? En el documento técnico, porque el documento, o sea, nosotros en el documento técnico, que es el Word, es decir, la propuesta, ese documento técnico se sube a la plataforma, ¿no? Porque es como donde revisan lo que la plataforma no puede cargarse en su totalidad. Entonces me dijeron, vamos a hacer el piloto para mostrarlo en esas mesas que se vienen ahora. Entonces digamos que está el piloto, pero ya hay proyectos que están en curso que tienen estos pasos porque digamos el piloto. Y la idea es mostrarte que efectivamente vale la pena el proceso. Y el piloto está también validado, formalizado, tiene algo, Y ya hay un algún... proyecto que está arriba. Actualmente hay un proyecto que está arriba con esa metodología. O Genial. sea, digamos que es un híbrido, ¿no? Porque no podemos
desarmar la metodología, sino que es, por ejemplo, Sí, sí, de acuerdo. cuando le piden a uno la alternativa de solución, entonces la alternativa de solución nosotros debemos de describir las actividades que van contempladas en esa alternativa. Entonces ahí es donde yo miro el campo y dije, aquí podemos meter un poco más de glose de las actividades. Entonces ahí empecé como a mirar. Entonces la idea y sueño es que podamos implementarlo en su totalidad. Ese realmente es el reto. Genial. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, amigos? ¿Algún comentario? Ha estado clarísimo, entonces Bien. te agradecemos. Sí, dígame. Melanie, Ah, hola. ahí está Fanny. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Gusto Hola, verlos. Jadis, tengo una consulta. Yo sé que la exposición es sobre proyectos de inversión, digamos, del Estado. Pero en el caso de los proyectos que tienen que ver con cooperación, en los que el donante es una entidad internacional, ¿cómo hacen allí? También hay que regirse con el plan de desarrollo, dependiendo, claro, de la temática. O sea, Y como un proceso dentro, por ejemplo, de los gobiernos locales. O sea, la pregunta es si la cooperación va a invertir recursos en el departamento o si va a solicitar inversión Si del van a departamento. invertir recursos, No, si si tiene un van a proyecto, invertir, por ejemplo, de riesgos, un no, proyecto si que van tenga que ver con riesgos. ok, Ajá. si van a invertir, es decir, si la cooperación en la que va a invertir ya se hace a través de mesas de concertación y dependiendo del régimen de la organización, así también es el norte del proyecto. ¿Por qué? Porque la idea es que por ejemplo, si una organización, por ejemplo, de tu país quiere invertir ahora acá en la ola invernal, por ejemplo, entonces si necesita trasladar los recursos al gobierno para de pronto pagar lo que se requiera, es importante hacer todo este proceso. ¿Para qué? Para que quede garantizado, porque de pronto la cooperación en su totalidad no puede cumplir con toda la implementación y el departamento tiene que implementar, por decir, el 20% de la totalidad de recursos, que por lo general, Aparte. lo que he visto es que casi siempre piden una contrapartida de algo, ¿ya? Entonces, como tenga que el gobierno invertir algún tipo de recursos, así sea por 1.000 pesos, hay que formular un proyecto para poder sacar el más mínimo peso del departamento o de cualquier parte Claro, del es que país. normalmente estos proyectos son, o sea, son proyectos ya generados y formulados también con el punto focal, por ejemplo, en Colombia. Yo trabajo en un proyecto que ahorita estamos cerrando, que es de Euroclima Más. Entonces, dentro de los países en los que estamos trabajando está Colombia, y ya bueno, yo trabajo con Colombia y Venezuela, en el departamento del Cesar. Entonces, claro, siempre me quedó como la duda de cómo entrar a intervenir en los gobiernos locales, pese a que ya tienes contacto con el punto focal, que en este caso fue IDEAM, es IDEAM. Entonces, a lo mejor, además del trabajo con IDEAM, quizás lo que pudo habernos faltado o pudimos haber logrado un poco más si lo hubiésemos hecho también a través del departamento de planeación, no sé. Okay. Sí, Se me porque ocurre. a veces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso ONU Mujeres. ONU Mujeres, cuando va a trabajar algo en el departamento, ellos llegan, por ejemplo, a la Secretaría de la Mujer, que es como lo idóneo para trabajar lo que ellos necesitan y de pronto donde está la respuesta a esos indicadores que ellos quieren impactar. ¿Qué pasa? Ellos cuando llegan, un caso específico, no hace mucho vinieron a ofrecer un diplomado para todo lo que tiene que ver con el tema de la equidad de género y otros temas más. ¿Qué se hizo en ese caso? Un convenio, porque ellos tenían todo, solamente querían era implementar una metodología, querían beneficiar a una población, entonces eso se reglamenta es a través de convenios. Entonces pueden ser convenios, pueden ser alianzas, ya depende de lo que se vaya a elaborar. Así también ya los abogados jurídicamente analizan qué es lo que más conviene para implementar ese tipo de proyectos. Entonces, si el departamento no va a poner ningún tipo de recursos, sino que ellos tienen todo, entonces se hace un convenio, ¿ya? Un convenio. Pero si hay un caso que dicen, no, mira, podemos, tenemos 50 millones de pesos colombianos, pero se requieren son 100. Tienen ustedes que poner 50 y nosotros ponemos 50. Ah, entonces toca hacer el proyecto y el proyecto se hace todo esto que yo les mostré a ustedes,
La diferencia es que cuando yo haga el presupuesto que me dé esos 100 millones de pesos colombianos, por ejemplo, entonces yo ahí digo, el 50% de la contrapartida lo va a poner tu entidad y el 50% lo va a poner la gobernación. Entonces ya en el momento que se va a efectuar el pago de ese 50%, ya ahí está la garantía de es por este proyecto que se va a implementar y que ustedes pusieron el otro 50%. Ya, entonces, dependiendo del recurso y dependiendo de la actividad, así también se hace la modalidad de contratación o del proyecto. No todos los proyectos, no todas las intervenciones requieren de este proyecto, solo cuando se da este tipo de ejemplo que te acabo de mostrar. Claro, sí, no siempre se da. Casi siempre la cooperación cubre todos los gastos e implementa metodologías y siempre es en beneficio de la comunidad. En ese caso, pero sí es otra parte. exacto. En ese caso que pone todo, en este caso que tu cooperación pone todo, entonces solamente sería un convenio. ¿Qué pasa de pronto con el tema de las cooperaciones? Hablando, digamos, en casos particulares acá en el departamento como tal de Bolívar, es que muchas cooperaciones cuando llegan, y es de pronto también como un consejo para los que hagan parte de pronto de cooperaciones y cuando lleguen acá al departamento, a veces se van directo a la población y de pronto se pasan el conducto de llegar a los gobiernos. Entonces, a veces, ¿qué ha pasado? Vamos a los territorios y cuando llegamos al territorio nos damos cuenta, anda, aquí está esta ONG, ay, aquí también estuvo esta ONG y nosotros ni por ahí que estaba la ONG. Entonces, después que ya intervinieron, entonces vienen donde nosotros a mirar entonces de qué forma podemos trabajar cuando uno se los ha encontrado. Pero si todas las cooperaciones de pronto pasaran por, bien sea por el departamento, por el municipio, creo que se facilitaría un poco más los procesos porque se conocería específicamente las poblaciones a las cuales se podrían impactar de acuerdo a los indicadores. Es mi recomendación. Y cuando el departamento, y cuando el departamento no muestra interés, queremos llegar a la población. Rara vez, por lo menos acá es raro porque nosotros pasamos tocando cuenta de la cooperación porque sabemos de que por todo este tema de la pandemia, por todas diferentes situaciones, quisiéramos a veces llegar a muchas poblaciones, pero los recursos a veces también son limitados y toca tocar mucha puerta a cooperación. Chévere, muchas gracias. Bueno, Excelente. vale. Sí, por favor, tengo una pequeña pregunta. Bueno, pequeña no es. Aprovechando, digamos, una excelente presentación, felicitaciones, y aprovechando tu experiencia en todo lo que es inversiones, digamos, ¿no? Públicas, pero aprovechando, porque de repente mi pregunta no está al 100%, digamos, relacionada al tema que has expuesto, pero cuando Ecopetrol desea hacer inversiones, porque inclusive Ecopetrol hace inversiones en Colombia, pero también en el extranjero. ¿Cómo hacen ese proceso para aprobación, para invertir tanto en Colombia como para invertir en el extranjero también, en lo que es Ecopetrol, básicamente? Por eso cuando son entidades de pronto privadas que van a invertir de pronto algún recurso en el departamento, como les digo, es el mismo proceso con todo. Si no hay ningún tipo de aporte por parte del departamento, lo ideal siempre es hacer un convenio. ¿Qué hacen las personas que son de pronto juiciosas dentro del proceso? A pesar de que existe un convenio, pues hacen como el proyecto y el curso del proyecto, es decir, vamos con Ecopetrol a mejorar, por ejemplo, digamos, la estación de refinería en el sur. Por ejemplo, aquí hay un municipio que se llama Cantagallo, está muy cercano a otros municipios de otro departamento que se llama Barranca y comparten ahí como una sede de Ecopetrol, por ejemplo, para ser un poco más específico. Si ellos quieren invertir un recurso para mejorar de pronto esa zona de influencia que de pronto corresponda a su línea de intervención o a su área de responsabilidad social, va a pasar lo mismo. Si van a invertir tanto dólares o pesos colombianos, si el departamento no va a poner ningún recurso, pueden hacer algún tipo de convenio. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en mi caso, porque también depende de cada, digamos, de cada funcionario del cual está a cargo. En mi caso, por ejemplo,
si vinieran a mí a pedirme un recurso, yo a todos les implemento el proyecto de igual forma. ¿Por qué? Porque mañana cuando nosotros vayamos a rendir cuentas del plan de desarrollo, la idea es quedar como una evidencia, una trazabilidad del proyecto, ¿verdad? Va a ser mucho más fácil la aprobación porque no voy a sacar recursos del departamento, sino que me los van a invertir. Entonces, ¿qué pongo yo en el recurso? Que fueron tantos millones de pesos, pero es aportado por Ecopetrol y el departamento va a poner cero. Eso es un proyecto que automáticamente va a pasar a todo lo que tiene que ver con la parte de la aprobación, ¿ya? Si va a poner el departamento algún tipo de recurso, ya sí hay que hacer todo este proceso como les acabo de decir. Ahora, no todos los recursos del departamento provienen de regalías. Hay unos recursos que también son recursos propios. Entonces, los recursos propios tienen una autonomía ya de cada una de las dependencias a las cuales les son asignadas. ¿Para qué? Para cumplir con su plan de acción relacionado con el tema del plan de desarrollo. Entonces, ya todo va a depender de acuerdo a la dinámica de cada país. En este caso, por Bolívar, que está en Colombia, les hablo desde esa experiencia que hemos tenido. Pero lo que sí les digo es que mientras sea cual sea la entidad que vaya a aportar dinero al país, siempre va a ser mucho más fácil el momento de la implementación y adquisición de esos recursos. Excelente, Yeiris. Bien, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Creo que ha estado muy clara la presentación, y te felicito. Todo el mundo ha entendido claramente, lo has explicado brillantemente. Y creo que ahora, Cecilia, viene la entrega. Sí, por favor, Yeiris, déjame compartir un ratito la pantalla. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Aquí me quedo de todas formas hasta finalizar. Como todos los viernes, a todos nuestros expositores del PM Training, les otorgamos este certificado, agradeciéndote, Yeiris, por tu participación. Te lo haré llegar en estos días a tu correo. Muchísimas gracias por todo. Amigos, los invito a todos a que participen en el programa del PM Training. Excelente exposición y expositora. ¿Perdón? Muchas gracias. Le doy pase a Eddie para despedirnos. Gracias, Yeiris. Gracias, Cecilia. Muchas gracias, Yeiris. Te agradecemos por tu aporte, tu presentación magistral. Gracias sobre todo por también compartir nuestra experiencia en Colombia y cómo manejan los proyectos de inversión pública. Y pedir a nuestros amigos de la comunidad simplemente que si puedan activar su cámara en este momento para tomar la foto acostumbrada de todos. A ver, amigos, tomamos una foto rapidito, saludándonos, aprovechando estos minutos antes de cerrar la sesión. Un gusto verlos, amigos. José Manuel, Erro, San Roberto, Ricardo, Juvenal, Álvaro, José. Gracias por la expo, estuvo muy buena. Un gusto, Laura. No, amigos, gracias. Eduardo. Gracias, Muchas gracias. Eduardo. Gracias. Un gusto vernos. Melanie. Gracias, Pisco sour, Yeiris. pisco sour para el frío. Gracias, hasta A la luego. orden siempre. Gracias, Alonso. Gracias. Gracias, Iván. Violeta. Gracias a todos, gracias. Chao. Chao, Melanie. Gracias. Gracias, Iris. Gracias, José Manuel. Gracias, Eddie, estuvo muy buena. No, gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Iris. Bueno, Edith. sigo Gracias, un fuerte abrazo. Lo Ya que estamos en requieran que contacto. les pueda compartir, aquí estoy. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Excelente. Muchas gracias con todo. Cuídense, amigos. Un fuerte abrazo. Buenas noches.